La caja de cartón, de Arthur Conan Doyle. Al elegir algunos casos representativos que ilustren las notables habilidades intelectuales de mi amigo Sherlock Holmes, me he esforzado tanto como he podido en seleccionar aquellos que contuvieran los mínimos elementos sensacionalistas posibles y ofrecieran campo abonado a sus talentos. Sin embargo, resulta por completo imposible separar lo sensacional de lo criminal. Y el cronista se ve en un dilema entre sacrificar detalles que son esenciales para la historia, dando así una falsa impresión de lo ocurrido, o usar aquello que la suerte y no la elección ha puesto en su camino. Tras este breve prefacio, vuelvo ahora a mis notas sobre lo que demostró ser una cadena de acontecimientos tan extraña como particularmente horrible. Era un caluroso día de agosto. Baker Street parecía un horno y el resplandor del sol sobre los ladrillos amarillos de la casa al otro lado de la calle causaba daño a la vista. Resultaba difícil creer que aquella pared fuera la misma que asomaba sombría entre las nieblas del invierno. Las persianas estaban medio echadas y Holmes se tumbaba en el sofá leyendo una y otra vez una carta que había llegado con el correo matutino. En cuanto a mí, el servicio en la India me había enseñado a soportar el calor mejor que el frío y 32 grados no representaban problema alguno. El periódico matutino era totalmente insulso. El Parlamento se había disuelto y todo el mundo parecía haberse ido de la ciudad. Me asaltaba la nostalgia por los claros de los bosques primigenios de las costas del sur. Una exigua cuenta bancaria me había obligado a posponer las vacaciones y ni el campo ni el mar atraían lo más mínimo a mi compañero. Le encantaba vivir en medio de 5 millones de personas, sentir el hilo de sus vidas pasar alrededor suyo, estar alerta ante el menor rumor o sospecha de un crimen sin resolver. El amor por la naturaleza no se encontraba entre sus numerosos dones y solo le prestaba atención cuando apartaba la mente del villano urbanita para centrarla en su equivalente rural. Al ver que Holmes estaba demasiado absorto para mantener una conversación, hice a un lado el infructuoso periódico y me recliné en la silla sumido en mis propios pensamientos. De pronto, la voz de mi amigo me devolvió a la realidad. «Tiene usted toda la razón, Watson», dijo. «Parece un modo sumamente aburrido de dirimir una disputa». «Completamente», exclamé. De pronto me di cuenta de que Holmes acababa de hacerse eco de mis más profundos pensamientos. Me incorporé y lo contemplé asombrado. «¿Qué es esto, Holmes? No puedo imaginarme cómo lo ha hecho». Se echó a reír ante mi perplejidad. «Seguramente recuerda usted que hace algún tiempo le leí un fragmento de los escritos de Poe en los que un razonador cercano sigue los pensamientos no articulados de su acompañante. Recordará también que aquello le pareció un mero tour de force por parte del autor. Cuando le señalé que yo mismo lo hacía con cierta frecuencia, usted manifestó incredulidad». «Para nada». «Quizá no con palabras, querido Watson, pero sin duda sí con las cejas. Así que cuando vi que hacía a un lado el periódico y se sumía en una cadena de pensamientos, me pareció el momento oportuno para seguirlos y a la postre interrumpirlos con una demostración de que había estado en sintonía con ellos». Estaba muy lejos de darme por satisfecho, así que dije: «Pero en el ejemplo que usted me leyó, el razonador sacaba sus conclusiones del individuo al que observaba. Si recuerdo correctamente el asunto, éste tropezaba con un montón de adoquines, alzaba la vista a las estrellas y a acciones similares. Pero yo me he limitado a sentarme en silencio en la silla. ¿Qué pistas puedo haberle dado?»
No es usted justo consigo mismo. Las facciones de un hombre son el medio que usa para expresar sus emociones y las suyas le sirven fielmente. Quiere decir que he seguido mi cadena de pensamientos a partir de mis facciones, especialmente de sus ojos. ¿Recuerda usted cómo empezó su ensimismamiento? No, la verdad. En este caso se lo diré. Tras deshacerse del periódico, acción que fue la que atrajo mi atención, permaneció casi medio minuto con expresión abstraída. De pronto, sus ojos se fijaron en el retrato recién enmarcado del general Gordon y por el cambio en su expresión me di cuenta de que se había iniciado una cadena de pensamientos. Aunque no fue muy lejos. Sus ojos pasaron luego al retrato sin marco de Henry Ward Beecher que hay sobre sus libros. Luego examinó la pared y me resultó obvio que estaba usted pensando que si el retrato hubiera tenido marco, habría encajado perfectamente en el espacio libre y habría quedado perfecto junto al de Gordon. ¡Asombroso!, exclamé. Hasta ese momento era imposible equivocarse. Pero luego volvió a pensar en Beecher y examinó el retrato con fijeza, como si estuviera estudiando su personalidad a través de sus rasgos. Después relajó la mirada, aunque sin apartarla del retrato, y a su rostro asomó una expresión pensativa. Estaba usted recordando acontecimientos de la carrera de Beecher. No me cabía la menor duda de que, si hacía eso, no podía por menos que recordar la misión que emprendió en favor del norte durante la Guerra Civil Americana, pues recuerdo bien haberle oído expresar de un modo apasionado su indignación ante la forma en que fue tratado por algunos de nuestros más turbulentos conciudadanos. Sus sentimientos al respecto eran tan intensos que sabía que no podría pensar en Beecher sin recordar también aquel incidente. Sospeché que eso le hizo pensar en la Guerra Civil Americana, y cuando me di cuenta de que apretaba los labios, le brillaban los ojos y cerraba las manos, supe con toda seguridad que pensaba en la caballerosidad de que hicieron gala ambos bandos en aquella contienda encarnizada. Mas de pronto su rostro se ensombreció y meneó usted la cabeza. Se lamentaba por el horror y las vidas malgastadas. Deslizó la mano hacia su vieja herida de guerra y una sonrisa aleteó en sus labios, lo que me indicó que ponderaba usted lo ridículo que resulta el método bélico para resolver asuntos internacionales. En ese momento me mostré de acuerdo con usted y me alegró ver que mis deducciones eran correctas. Por completo, dije. Y ahora que me lo ha explicado, confieso que estoy incluso más asombrado que antes. Fue una trivialidad, Watson, se lo aseguro. No me habría inmiscuido en sus pensamientos de no haber mostrado a usted cierta incredulidad el otro día. Pero tengo en la mano un problemilla que quizás sea algo más difícil de resolver que mi humilde demostración de lectura de pensamientos. Ha visto quizás en el periódico una breve nota referida al curioso contenido de un paquete enviado por correo a la señorita Cushing de Cross Street, Croydon. No he visto nada. Vaya, se le debe de haber pasado por alto. Acérqueme el periódico. Sí, aquí está, bajo la columna financiera. Quizás sería tan amable de leérmelo en voz alta. Cogí el periódico que me tendía y leí el párrafo que me indicaba. Un paquete espantoso. La señorita Susan Cushing, residente en Cross Street, Croydon, ha sido víctima de lo que solo puede considerarse una broma de mal gusto, a menos que se demuestre que hay algo más siniestro relacionado con el incidente. A las 2 en punto de ayer, el cartero le entregó un paquetito envuelto en papel marrón. Dentro había una caja de cartón llena de sal gruesa. Cuando la abrió, la señorita Cushing se quedó horrorizada al ver 2 orejas humanas en apariencia cortadas muy recientemente. Se le había enviado el paquete desde Belfast la mañana anterior. No hay indicación del remitente y el asunto es un completo misterio, ya que la señorita Cushing, una solterona de 50 años,
ha llevado una vida de lo más retirada y tiene tan pocas amistades y corresponsales que el solo hecho de recibir algo por correo ya es inusual. Hace unos años, sin embargo, cuando residía en Penn, alquiló habitaciones a 3 jóvenes estudiantes de medicina, a los que se vio obligada a echar a causa de sus costumbres ruidosas e irregulares. La policía cree que este desmán ha sido perpetrado por estos jóvenes, llevados por el rencor y decididos a darle un buen susto con lo que sin duda son despojos de la sala de disección. El hecho de que uno de los estudiantes proceda de Irlanda del Norte y al entender de la señorita Cushing de Belfast refuerza tal teoría. Mientras tanto, el asunto está siendo investigado con diligencia por el señor Lestrade, uno de los más avispados oficiales del cuerpo de detectives a cargo del caso. Esto es cuanto tiene que decirnos el Daily Chronicle, dijo Holmes cuando acabé de leer. En cuanto a nuestro amigo Lestrade, me ha enviado una nota esta mañana que reza así: creo que este es un caso de los suyos. Aunque confiamos en aclararlo pronto, es cierto que tenemos muy poco con lo que trabajar. Por supuesto, hemos escrito a la oficina postal de Belfast, pero ese día se enviaron numerosos paquetes y no hay forma de identificar este en concreto, no digamos ya reconocer al remitente. Es una caja de tabaco de 200 gramos, por si eso le resulta de utilidad. La teoría del estudiante de medicina sigue siendo la más probable, pero si dispone de unas horas, me encantaría que hablásemos. Estaré bien en la casa, bien en la comisaría. ¿Qué opina Watson? ¿Puede sobreponerse a este calor infernal y hacer un viajecito hasta Croydon en mi compañía? ¿Quién sabe si tendrá la posibilidad de añadir un nuevo caso a sus crónicas? Me muero por hacer algo, lo que sea. Muy bien, cálcese y vaya pidiendo un coche. Volveré en cuanto me haya cambiado y llenado la pitillera. La lluvia empezó a caer mientras subíamos al tren y el calor era mucho menos opresivo en Croydon que en la ciudad. Holmes había enviado un telegrama, así que Lestrade nos esperaba en la estación con el mismo aspecto de hurón pulcro y fibroso de siempre. Un paseo de 5 minutos nos llevó a Cross Street, donde residía la señorita Cushing. Era una calle muy larga, con 2 hileras de casas de ladrillo ordenadas y limpias, de escalones blanqueados de piedra y con grupitos de mujeres en delantal a la puerta. A mitad de camino, Lestrade se detuvo y llamó a una puerta, que abrió una criada menuda. La señorita Cushing estaba sentada en la sala de estar donde se nos condujo. Era una mujer de aspecto plácido, ojos grandes y amables y pelo entrecano recogido en las sienes. Tenía un antimacassar en el regazo y había una canasta con seda de colores en el taburete a su lado. «Esas cosas horribles están en el anexo», dijo mientras entraba Lestrade. «Ojalá se las lleve». «Así lo haré, señorita Cushing. Solo las he dejado aquí para que mi amigo el señor Holmes pudiera verlas en presencia de usted». «¿Y por qué en mi presencia?» «Por si quisiera hacerle alguna pregunta». «¿Qué sentido tiene hacerme preguntas si ya le he dicho todo lo que sabía?» «Tiene usted razón, señora», dijo Holmes en tono tranquilizador. «No me cabe la menor duda de que la han molestado más que suficiente con todo este asunto». «Así es, caballero. Soy una mujer tranquila y llevo una vida retirada. Ver mi nombre en los periódicos y tener a la policía en casa es algo nuevo para mí. No tengo aquí esas cosas, señor Lestrade. Si quiere verlas, tendrá que ir al anexo». Se trataba de un pequeño cobertizo en un estrecho jardín que había tras la casa. Lestrade entró en él y salió con una caja de cartón amarilla, un trozo de papel marrón y un cabo de cuerda. Había un banco al final del sendero y nos sentamos mientras Holmes examinaba uno por uno los artículos que Lestrade le tendía. «La cuerda es sumamente interesante», señaló mientras la alzaba a la luz y la olisqueaba. «¿Qué opina de ella, Lestrade?» «Que ha sido embreada». «Justo. Es un trozo de bramante embreado. Habrá notado también que la señorita Cushing la cortó con unas tijeras,
tal como se ve por el deshilachado a cada extremo. Eso es importante. No acabo de verlo, dijo Lestrade. Es importante porque ha dejado intacto el nudo, de por sí bastante peculiar. Está atado con mucha fuerza, ya me había dado cuenta, dijo Lestrade, complacido por su propia sagacidad. Dejemos la cuerda entonces, dijo Holmes con una sonrisa. Veamos el envoltorio de la caja. Papel marrón con un claro aroma a café. ¿No se había dado cuenta? Creo que es evidente. La dirección se ha escrito con una caligrafía bastante dispersa. Señorita S. Cushing, Cross Street, Croydon. Está escrita con una pluma de punta ancha, seguramente una J, y con tinta de mala calidad. Croydon se escribió primero con I y luego se cambió por Y. El paquete lo envió un hombre. La caligrafía es claramente masculina. Diría que de escasa educación y no muy familiarizado con Croydon. Bien. La caja es amarilla, típica caja de tabaco de 200 gramos, sin nada distintivo salvo huellas de pulgares en la esquina inferior izquierda. Está llena de sal gruesa de la que se usa para conservar pieles y otros materiales con propósitos comerciales. Y en ella encontramos estos peculiares objetos. Mientras hablaba, cogió las 2 orejas y tras poner un tablón sobre las rodillas, las examinó cuidadosamente. Lestrade y yo, entre tanto, nos inclinábamos a cada lado, pasando la vista de esas horribles reliquias al rostro pensativo y ansioso de nuestro compañero. Finalmente las devolvió a la caja y permaneció sentado un buen rato sumido en honda meditación. Se habrán dado cuenta, por supuesto, dijo por fin, de que las orejas no son de la misma persona. Lo había notado. Pero si no es más que una broma de mal gusto de unos estudiantes de medicina, les habría sido muy fácil enviar 2 orejas que encajaran. Exacto, solo que no es ninguna broma. ¿Estás seguro? Todo apunta en contra. A los cuerpos que hay en las salas de disección se les inyecta un fluido preservador. No hay signo de ello en estas orejas. Son demasiado frescas. Se han cortado con un instrumento romo, lo que sería imposible de haberlo hecho un estudiante. Por último, una mente enfocada en la medicina habría usado alcohol o formol para conservarlas, no sal gruesa. No, esto no es ninguna broma, sino la investigación de un crimen atroz. Me recorrió un vago escalofrío mientras oía las palabras de mi amigo y contemplaba la severa gravedad que se apoderaba de sus facciones. Fue como si aquellos preliminares brutales lanzaran una sombra de horror extraño e inexplicable tras nosotros. Mas Lestrade se limitó a menear la cabeza como si no estuviera del todo convencido. Quizás se pueda poner objeciones a la teoría de la broma, dijo, pero hay razones muy poderosas contra la alternativa. Sabemos que esta mujer ha llevado una vida tranquila y respetable tanto aquí como en Penn durante los últimos 20 años. Apenas ha estado ausente de casa un solo día durante ese período. ¿Por qué entonces iba a enviarle ningún criminal pruebas de su culpabilidad? Sobre todo teniendo en cuenta que, salvo que sea una actriz consumada, parece saber del asunto tan poco como nosotros. Ese es el problema que hemos de resolver, respondió Holmes. Por mi parte, partiré de la premisa de que mi razonamiento es correcto y que se ha cometido un doble asesinato. Una de estas orejas es de mujer, pequeña y delicadamente formada y con agujero para un pendiente. La otra es de hombre, tostada por el sol, decolorada y también con agujero para pendiente. Seguramente ambas personas están muertas o habríamos oído de ellas ya. Es viernes y el paquete se envió el jueves por la mañana. Por tanto, la tragedia ocurrió el miércoles o el martes como muy temprano. Si fueron asesinados, ¿quién sino su asesino enviaría esta muestra de su trabajo a la señorita Cushing? Creo que el remitente del paquete es el hombre al que buscamos, pero debe de haber tenido un poderoso motivo para enviárselo a la señorita Cushing. ¿Cuál? Tiene que haber sido para hacerle saber lo ocurrido. ¿Lo sabe? Lo dudo. Si así fuera, no habría llamado a la policía. Si hubiera querido proteger al asesino, habría enterrado las orejas y nadie se habría enterado. Y en caso contrario, nos habría dado su nombre.
Aquí hay un hilo que necesita ser desenredado. Había hablado en voz alta, muy rápido, con la vista clavada en la valla del jardín. De pronto se puso en pie bruscamente y echó a andar hacia la casa. «Tengo que hacerle algunas preguntas a la señorita Cushing», dijo. «En ese caso me voy», dijo Lestrade. «Tengo que atender otros asuntos y no creo que saque nada en claro de la señorita Cushing. En cualquier caso, estaré en la comisaría». «Nos ocuparemos del caso a nuestra manera», respondió Holmes. No tardamos en volver a la sala de estar, donde la impasible dama seguía trabajando tranquilamente en su antimacassar. Lo posó sobre el regazo mientras entrábamos y nos miró con aquellos ojos azules francos e inquisitivos. «Señor, estoy convencido de que todo esto es un error y que el paquete no era para mí», dijo. «Se lo he dicho varias veces al caballero de Scotland Yard, pero se limitó a reírse de mí. Por lo que sé, no tengo un solo enemigo en el mundo. ¿Para qué iba a gastarme alguien una broma como esta?» «Empiezo a ser de su misma opinión, señorita Cushing», dijo Holmes mientras se sentaba a su lado. «Creo que es sumamente probable». Se detuvo de pronto y me sorprendió comprobar que contemplaba con intensidad el perfil de la mujer. En su ansioso rostro vi asomar una sorpresa repentina entreverada de satisfacción, aunque cuando ella se volvió para ver por qué se había quedado callado, había vuelto a su expresión seria de costumbre. Yo mismo examiné el cabello cano y liso, el moño recortado, los pequeños pendientes dorados, las plácidas facciones, pero no vi nada que justificase la evidente emoción de mi compañero. «Hay un par de preguntas». «Estoy harta de preguntas», estalló la señorita Cushing con impaciencia. «Creo que tiene usted 2 hermanas». «¿Cómo lo sabe?» «Al entrar en la habitación me fijé en que tiene usted un retrato de grupo de 3 señoras sobre la chimenea, una de las cuales es usted sin duda alguna, mientras que las otras 2 se le parecen lo suficiente para que no haya duda acerca del parentesco». «Tiene usted razón, son mis hermanas Sarah y Mary». Junto a mi codo veo otro retrato tomado en Liverpool, de su hermana menor en compañía de un hombre que parece llevar uniforme de camarero de barco. Veo que no estaba casada por aquel entonces. «Es usted muy observadora». «Es mi trabajo». «Pues está en lo cierto, pero se casó con el señor Browner pocos días después. Trabajaba en una naviera sudamericana cuando se tomó la foto, pero quería tanto a mi hermana que no soportaba dejarla durante mucho tiempo, así que buscó empleo en los barcos de Liverpool y Londres». «¿Quizá en el Conqueror?» «No, en el Mayday, por lo que oí. Jim vino a visitarme una vez. Eso fue antes de que incumpliese su promesa. Después de eso solía tomar algún trago cuando estaba en tierra y créame, bastaba solo uno para volverlo completamente loco. ¡Ay! Mal día el que volvió a darse a la bebida. Primero dejó de hablarme, luego riñó con Sara y ahora que Mary ya no escribe no sabemos cómo le van las cosas». Era evidente que la señorita Cushing tocaba un tema que la afectaba hondamente. Como la mayoría de las personas que llevan una vida solitaria, al principio se había mostrado tímida, pero no tardó en volverse extremadamente comunicativa. Nos contó numerosos detalles acerca de su cuñado, el camarero, y luego habló de sus anteriores inquilinos, los estudiantes de medicina. Nos relató con detalle sus correrías y nos dio sus nombres y lo de los hospitales en los que trabajaban. Holmes escuchaba con atención todo lo que le decía y de vez en cuando le hacía alguna pregunta. «Respecto a su segunda hermana, Sarah», dijo, «me pregunto, dado que ambas son solteras, ¿cómo es que no viven juntas?» «Ah, ¿no conoce usted el temperamento de Sarah o no habría hecho esa pregunta?» «Intenté que se viniera a Croydon y vivimos juntas hasta hace cosa de 2 meses que acabó por irse. No quiero hablar mal de mi hermana, pero si ha habido alguna vez alguien entrometido y de carácter difícil es ella». «Dijo antes que había reñido con sus parientes de Liverpool». «Sí, y eso que eran muy amigos antes. De hecho, se fue allí para estar cerca de ellos, y ahora no hay calificativo lo bastante fuerte en su boca para Jim Browner. Los últimos meses que estuvo aquí no hablaba más de lo que bebía y de cómo se comportaba. Sospecho que la pilló entrometiéndose y que le soltó unas cuantas verdades y eso empezó todo el asunto». «Gracias, señorita Cushing», dijo Holmes con una inclinación de cabeza mientras se ponía de pie. «Dijo que su hermana Sarah vivía en New Street, en Wellington, ¿no?
Me despido de usted y lamento que se haya visto involucrada en un asunto con el que, como usted ha dicho, no tiene nada que ver». Pasaba un coche cuando salíamos, así que Holmes lo paró. «¿A qué distancia está Wellington?», preguntó. «A poco menos de 2 kilómetros, señor». «Estupendo. Suba, Watson. Hay que golpear mientras el hierro aún está caliente. Por sencillo que haya sido este caso, tiene un par de detalles bastante instructivos. De camino, para en la oficina de telégrafos, cochero». Holmes envió un breve telegrama y pasó el resto del viaje repantigado en el coche, con el sombrero inclinado sobre la frente para que el sol no le diera en el rostro. El coche se detuvo en una casa no muy distinta a la que acabábamos de dejar. Mi amigo ordenó al cochero que esperase. Posaba la mano en el aldaba cuando se abrió la puerta y apareció en el umbral un joven vestido de negro con un sombrero muy brillante. «¿Está la señorita Cushing?», preguntó Holmes. «La señorita Sarah Cushing está muy enferma», respondió el joven. «Sufre desde ayer una severa fiebre cerebral. Como su consejero médico, no puedo permitir que nadie la vea. Recomiendo que vuelvan en 10 días». Se puso los guantes, cerró la puerta y se fue calle abajo. «Bien, si no se puede, no se puede», dijo Holmes con alegría. «Tal vez no nos hubiera dicho gran cosa». No quería que nos dijera nada, solo quería echarle un vistazo. Sin embargo, creo que tengo cuanto necesito. Llévenos a un hotel decente, cochero, donde podamos tomar un buen almuerzo. Luego nos dejaremos caer por la comisaría y hablaremos con el bueno de Lestrade». Compartimos una agradable colación durante la que Holmes no dejó de hablar de violines y contó muy emocionado el modo en que había conseguido su propio Stradivarius, valorado en al menos 500 guineas por solo 55 chelines en una casa de empeños de un judío en Tottenham Court Road. De ahí saltó a Paganini y nos tiramos 1 hora frente a una botella de Burdeos mientras él me contaba una anécdota tras otra acerca de ese hombre extraordinario. La tarde estaba avanzada y el caluroso resplandor se había convertido en un brillo meloso antes de que fuéramos a la comisaría. Lestrade nos esperaba en la puerta. «Un telegrama para usted, señor Holmes», dijo. «Ajá, es la respuesta». Lo rasgó y lo abrió. Le echó un vistazo rápido y se lo metió en el bolsillo. «Perfecto», dijo. «¿Ha descubierto algo?» «Lo he descubierto todo». «¿Cómo?» Lestrade no cabía en sí de asombro. «Bromea. No he hablado más en serio en toda mi vida. Se ha cometido un crimen atroz y creo que yo tengo todos los detalles al respecto». «¿Y el criminal?» Holmes garabateó unas pocas palabras en el reverso de una de sus tarjetas de visita y se la tendió a Lestrade. «Ese es el nombre», dijo. «No podrá arrestarlo al menos hasta mañana por la noche. Agradecería que no me mencionase en relación al caso. Prefiero verme involucrado solo en aquellos crímenes cuya resolución presentan alguna dificultad. Vamos, Watson». Fuimos directos a la estación y dejamos tras nosotros a un Lestrade que miraba con expresión de deleite la tarjeta que Holmes le había dado. Aquella noche, mientras fumábamos y charlábamos en nuestras habitaciones de Baker Street, Holmes dijo: «Este es un caso en el que, tal como hicimos en las investigaciones que usted detalló bajo los títulos de Estudio en Escarlata y El signo de los 4, nos vemos obligados a razonar en sentido inverso, partiendo de los efectos para llegar a las causas. Le he pedido a Lestrade que nos dé los detalles que necesitamos y que no tendrá hasta que no haya puesto a buen recaudo a su hombre. No me cabe duda de que lo conseguirá, pues aunque es incapaz de un razonamiento mínimamente complicado, es tan tenaz como un bulldog una vez que comprende lo que tiene que hacer. De hecho, es esa tenacidad lo que lo ha llevado a la cima de Scotland Yard». «¿El caso no está del todo completo entonces?», pregunté. «Lo está en lo esencial. Sabemos quién es el autor de este turbio asunto, aunque aún desconocemos la identidad de una de las víctimas. Supongo que usted mismo habrá llegado a sus propias conclusiones. Presumo que el hombre del que sospecha es Jim Browner, camarero de un barco de Liverpool». «Ah, es mucho más que una simple sospecha. Sin embargo, solo veo unos pocos indicios más bien vagos.
Al contrario, para mí no podría estar más claro. Déjeme que lo guíe por lo más importante. Recuerde que cuando examinamos el caso lo hicimos con la mente totalmente en blanco, lo cual es una ventaja. No habíamos formulado ninguna hipótesis. Simplemente estábamos allí para observar y formar inferencias a partir de nuestras observaciones. ¿Qué fue lo primero que vimos? Una dama tranquila y respetable que parecía totalmente inocente y un retrato que mostraba que tenía 2 hermanas menores. Enseguida se me pasó por la cabeza que la caja estaba destinada a una de ellas. Dejé de momento la idea a un lado hasta que pudiera confirmarla o desecharla. Luego fuimos al jardín, como recordará, y examinamos el singular contenido de la caja amarilla. La cuerda era del mismo tipo que el usado por los fabricantes de velas para los barcos y un olorcillo marino no tardó en permear la investigación. Cuando me di cuenta de que el nudo era popular entre los marineros, que el paquete había sido expedido en un puerto de mar y que la oreja masculina llevaba un agujero para pendiente, mucho más común entre marineros que entre gente de tierra firme, no me quedó ninguna duda de que los participantes en la tragedia estarían entre las clases marineras. Al examinar la dirección en el paquete, vi que estaba dirigida a la señorita S. Cushing. La hermana mayor era la señorita Cushing y su nombre empieza por S, pero quizás el de otra de las hermanas también. De ser así, tendríamos que retomar la investigación desde un nuevo punto. Así que volví a la casa con la intención de aclarar ese detalle. Estaba a punto de asegurar a la señorita Cushing que estaba convencida de que había sido todo un error cuando me detuve de repente, como recordará. Eso se debió a que vi algo que me sorprendió sobremanera, al tiempo que estrechaba el campo de mis pesquisas. Como médico sabe usted muy bien, Watson, que no hay parte del cuerpo humano que sufra más variaciones que la oreja. Cada una es totalmente distintiva y diferente de todas las demás. En el diario de antropología del año pasado encontrará usted 2 breves monografías de mi autoría al respecto. Había examinado las orejas de la caja con ojos de experto y había anotado cuidadosamente sus peculiaridades anatómicas. Imagina mi sorpresa cuando al mirar a la señorita Cushing percibí que su oreja se correspondía casi a la perfección con la oreja femenina que acababa de inspeccionar. No podía ser una coincidencia. El mismo acortamiento del pabellón, la misma amplia curva en el lóbulo, la misma circunvolución en el cartílago. En esencial era la misma oreja. El nombre de una de sus hermanas era Sara, y hasta hacía poco había vivido en aquella misma casa, así que era obvio cómo había tenido lugar el equívoco y a quién se dirigía realmente el paquete. Luego oímos acerca de ese camarero casado con la otra hermana y supimos que en otro tiempo había sido lo bastante cercano a Sara para que ésta se trasladase a Liverpool para estar más cerca del matrimonio, aunque una riña posterior los volviera a separar. La riña había hecho que las comunicaciones entre las hermanas se interrumpieran durante algunos meses, así que si Browner decidía enviarle un paquete a Sara, sin duda usaría su antigua dirección. Todo empezaba a encajar de forma asombrosa. Nos habíamos enterado de la existencia del camarero, un hombre impulsivo, de pasiones arrebatadoras. Recuerde que dejó lo que había sido una carrera prometedora para estar más cerca de su mujer. Y sabíamos que era afecto a la bebida. Teníamos razones para pensar que su mujer había sido asesinada y que también lo había sido un hombre al mismo tiempo, seguramente un marino. Es evidente que los celos podrían ser perfectamente el móvil del crimen. ¿Y por qué enviar pruebas del mismo a Sara Cushing? Tal vez porque durante su estancia en Liverpool tuvo algo que ver con los acontecimientos que desembocarían en esta tragedia. Habrá notado que la línea en la que Browner trabajaba hacía escalas en Belfast, Dublin y Waterford. Así, si asumíamos que había cometido el crimen justo antes de embarcarse en su vapor, el Mayday, Belfast sería el primer lugar en el que podría echar al correo su terrible paquete. Había otra posible solución, aunque me parecía extremadamente improbable. Pese a todo, estaba decidido a comprobarla antes de seguir adelante. Un amante despechado podría haber matado al señor y la señora Browner, de modo que la oreja masculina pertenecería al marido. Aunque se le podrían poner grandes objeciones a esta hipótesis, no era imposible. Así que envié un telegrama a mi amigo Algar de la policía de Liverpool y le pregunté si el señor Browner se había hecho a la mar en el Mayday.
Tras eso, nos fuimos a Wellington a ver a la señorita Sarah. En primer lugar, tenía curiosidad por ver hasta qué punto las características familiares se reproducían en su oreja. Además, podría habernos dado información importante, aunque estaba casi seguro de que no lo haría. Debió de enterarse del asunto el día anterior, dado que todo Croydon estaba alborotado a causa de él, y enseguida comprendió a quién iba dirigido realmente el paquete. De haber querido ayudar a la justicia, ya se habría puesto en comunicación con la policía. Pese a todo, era nuestra obligación verla y lo intentamos. Lo que descubrimos fue que las noticias de la llegada del paquete habían tenido tal efecto sobre ella que le habían producido fiebre cerebral, ya que su enfermedad empezó en ese momento. No podía estar más claro que era consciente de cuánto significaba. Por otro lado, no nos quedaba más remedio que esperar si queríamos su ayuda. Por suerte, no era necesaria. Nos esperaba la respuesta en la comisaría de policía, el lugar al que le había dicho Algar que me enviase su respuesta. Nada podía ser más concluyente que el hecho de que la casa de los Browner llevaba cerrada más de 3 días y de que los vecinos pensaban que la señora se había ido al sur a ver a sus parientes. La oficina de embarque aseguraba que Browner había zarpado en el Mayday y calculo que remontará el Támesis mañana por la noche. Cuando llegue los estará esperando el obtuso y decidido Lestrade, y no me cabe duda de que terminaremos por rellenar los últimos huecos que quedan en el caso. Las expectativas de Sherlock Holmes no se vieron defraudadas. 2 días más tarde recibió un voluminoso sobre que contenía una breve nota del detective y un documento mecanografiado de numerosos folios de extensión. «Así que Lestrade lo ha pillado», dijo Holmes mientras me miraba. «Quizás sea interesante ver lo que tiene que decir». «Estimado señor Holmes, de acuerdo al plan que trazamos para poner a prueba nuestras teorías...» «El nuestras es todo un detalle, ¿verdad, Watson?» «Estaba en el muelle Albert ayer a las 6 de la tarde y abordé el SS Mayday propiedad de la compañía de paquebotes a vapor de Liverpool, Dublín y Londres. Tras preguntar, supe que había a bordo un camarero de nombre James Browner y que durante el viaje se había comportado de un modo tan extraño que el capitán se había visto obligado a relevarlo de sus funciones. Fuimos a su litera y lo encontramos sentado en un cofre con la cabeza hundida en las manos y moviéndose de adelante a atrás. Es un individuo grande y recio, bien rasurado y muy atezado, algo así como Aldrich, quien nos ayudó en aquel asunto de la estafa de la lavandería. Se puso en pie cuando supo a qué venía y estuve a punto de llamar con un silbido a un par de agentes de la policía fluvial que había por allí cerca. Pero al parecer había perdido todo ímpetu y se limitó a tender las manos mansamente y dejar que lo esposara. Lo metimos en la celda y nos trajimos su cofre, pues supusimos que podría haber en él algo que lo incriminase. Pero aparte de un cuchillo enorme y muy afilado, típico de los marineros, no encontramos nada que tuviera que ver con nuestro asunto. Por suerte no fueron necesarias más pruebas, pues en cuanto lo pusimos frente al comisario, pidió hacer una declaración, que por supuesto fue registrada palabra por palabra por nuestro taquígrafo. Mecanografiamos 3 copias, una de las cuales le adjunto. El asunto ha demostrado ser, tal como siempre sospeché, tremendamente simple, pero no puedo por menos que agradecerle la ayuda prestada en la investigación. Cordial y sinceramente suyo, G. Lestrade. Así que el asunto fue tremendamente simple, señaló Holmes, aunque no creo que se lo pareciera cuando nos llamó. En fin, veamos qué tiene que decir Jim Browner acerca de lo ocurrido. Esta es la declaración realizada ante el inspector Montgomery en la comisaría de Shotwell y tiene la ventaja de haberse hecho de palabra. ¿Tiene algo que decir? Claro que sí, muchísimo. Tengo que limpiar el corazón de lo que ha ocurrido. Puede colgarme o dejarme en paz, no me importa. Les aseguro que no he pegado ojo desde entonces y no creo que pueda hasta que no lo haya soltado todo. A veces es el rostro de él, pero casi siempre es el de ella. Sea uno o el otro, siempre me acompañan. Él frunce el ceño, pero ella parece sorprendida. ¡Ay, corderito! Y tanto que debió sorprenderse cuando vio la muerte en un rostro que hasta entonces siempre le había mirado con amor.
Pero fue culpa de Sara, y ojalá la maldición de un hombre destrozado haga caer sobre ella una plaga y se le pudra la sangre en las venas. No pretendo eludir mi propia culpa. Sé que volví a beber como el animal que soy, pero también sé que ella me habría perdonado, que se habría pegado a mí como una maroma a la polea si esa condenada mujer no hubiera aparecido en nuestras vidas. Porque Sara Cushing me amaba. Ese es el meollo del asunto, y me amó hasta que su amor se convirtió en puro odio venenoso al comprender que su cuerpo y hasta su misma alma significaban para mí menos que la huella del pie de mi esposa en el barro. Eran 3 hermanas. La mayor era una buena mujer, la segunda el mismísimo diablo y la tercera un ángel. Sara tenía 33 años y Mary 29 cuando nos casamos. No podíamos ser más felices cuando nos fuimos a vivir juntos y en todo Liverpool no había una mujer como mi Mary. Le pedimos a Sara que se viniera a pasar una semana, que se convirtió en un mes, de modo que una cosa fue llevando a la otra y se convirtió en una más de la familia. Por aquel entonces tenía el distintivo azul e íbamos consiguiendo ahorrar un poco. Todo parecía reluciente como $1 nuevo. Dios mío, ¿quién habría pensado que iba a acabar de esta manera? ¿Quién habría podido imaginarlo? Solía volver a la casa a menudo a pasar los fines de semana y a veces el barco en el que estaba volvía a por carga y podía pasarme una semana entera en tierra. De modo que empecé a tener más trato con mi cuñada Sara. Era una mujer hermosa y alta de pelo negro, fuerte y activa, siempre con un gesto orgulloso en la forma que alzaba el rostro y con unos ojos en los que a veces saltaban chispas como de pedernal. Pero cuando la pequeña Mary estaba en casa yo nunca pensaba en Sara, lo juro por Dios. Me parecía que a veces ella quería quedarse a solas conmigo o intentaba engatusarme para que diéramos un paseo. Pero ni se me pasó por la cabeza que hubiera nada raro en ello hasta la tarde en que se me abrieron por fin los ojos. Había desembarcado y descubrí que mi mujer había salido, pero Sara estaba en casa. ¿Dónde está Mary?, pregunté, o se ha ido a pagar algunas cuentas. Me sentí impaciente y empecé a ir de un lado a otro de la habitación. «Es que no puedes ser feliz 5 minutos sin Mary, Jim», me dijo. «No hay ningún cumplido hacia mí que no te conformes con mi compañía, aunque sea un rato». «Tienes razón», respondí yo mientras le tendía la mano en un gesto amable, pero en lugar de eso me la agarró con las suyas y me pareció que ardían de fiebre. La miré a los ojos y vi con claridad lo que había en ellos. Sobraban las palabras. Fruncí el ceño y retiré la mano. Ella permaneció en silencio a mi lado un rato y luego alzó la mano y me dio unas palmaditas en el hombro. «Ah, Jim, el bueno de Jim», dijo con una risita de burla mientras salía de la habitación. Bueno, a partir de ese momento, Sara me odió con toda su alma, y es mucho odio el que hay en ella. Fui un idiota por dejar que se quedase, un completo idiota, pero no quise decirle nada a Mary, pues sabía que la afectaría. Todo parecía seguir como antes, pero al cabo de un tiempo empecé a notar a Mary algo cambiada. Siempre había sido inocente y confiada, pero ahora se comportaba de forma subrepticia y extraña, empeñada en saber de mis idas y venidas y qué había estado haciendo y quién me enviaba cartas y qué tenía en los bolsillos y 1000 tonterías más. Un día tras otro se mostraba cada vez más irritable y extraña y no paraba de quejarse por naderías. Me sentía totalmente desconcertado. Sara me evitaba, pero ella y Mary eran inseparables. Me doy cuenta ahora de cómo estaba complotando e intrigando, cómo envenenaba la mente de mi mujer en mi contra, pero estaba tan ciego que ni lo vi entonces. Rompí el distintivo azul y volví a beber, pero creo sinceramente que no lo habría hecho si Mary hubiese seguido siendo la de siempre. Tenía motivos para estar enfadada conmigo y la distancia entre ambos fue haciéndose cada vez mayor. Fue entonces cuando apareció el tipo ese, Alec Fairbairn, y las cosas se pusieron 1000 veces peor.
Al principio iba a casa a ver a Sara, pero no tardó en ir simplemente a visitarnos, pues era un individuo de modales encantadores que hacía amigos allí donde pasaba. Era apuesto y fanfarrón, inteligente y locuaz. Había visto medio mundo y no paraba de hablar de los lugares en los que había estado. Era buena compañía, no lo niego, y tenía modales sorprendentemente refinados para ser un marinero. Así que me parece que hubo una época en la que debió de ver más la popa que el castillo de proa. Estuvo un mes entrando y saliendo de casa, pero nunca se me pasó por la cabeza que sus maneras engatusadoras y astutas nos pudieran traer daño alguno. Mas al final algo me hizo sospechar, y a partir de ese día no encontré paz alguna. Fue una pequeñez. Al entrar un día en el salón, de repente vi que el rostro de mi mujer se iluminaba, pero al darse cuenta de que era yo, la luz se apagó y dio media vuelta, disgustada. Aquello fue más que suficiente para mí. El único con el que habría podido confundirme era con Alec Fairbairn. Si me lo hubiera encontrado en aquel preciso momento, lo habría matado allí mismo, pues enloquezco con facilidad cuando pierdo los nervios. Mary vio al diablo asomar a mis ojos y echó a correr y me sujetó por la manga. «No, Jim, no», dijo. «¿Dónde está Sara?», pregunté. «En la cocina», respondió. «Sara», dije mientras entraba en la cocina, «dile a Fairbairn que no vuelva a poner los pies en esta casa». «¿Por qué?», preguntó. «Porque me da la gana». «Muy bien», dijo. «Si mis amigos no son lo bastante buenos para esta casa, tampoco lo soy yo». «Haz lo que quieras», dije, «pero si Fairbairn asoma la jeta de nuevo, te mandaré una de sus orejas como recuerdo». La expresión de mi rostro la asustó, me parece, pues no respondió ni una palabra y aquella misma tarde dejó la casa. No sé si fue pura maldad por su parte o si pensaba que podía volverme contra mi esposa animándola a comportarse de forma indecorosa. Como fuera, tomó una casa a un par de manzanas de nosotros y alquiló habitaciones a marineros de paso. Fairbairn solía quedarse allí y Mary iba a veces a tomar el té con él y su hermana. No sé cuán a menudo, pero la seguí un día y en cuanto entré por la puerta, Fairbairn echó a correr por el jardín trasero como la rata cobarde que era. Le juré a mi mujer que la mataría si la volvía a encontrar en su compañía y me la llevé a casa, llorosa y temblorosa, tan blanca como una hoja de papel. Ya no quedaba nada de amor entre los dos. Vi que me odiaba y me temía, y cuando pensar en todo eso me llevaba a la bebida, entonces también me despreciaba. Sara no tardó en descubrir que no podía ganarse la vida en Liverpool, así que acabó volviendo, según supe, con su hermana en Croydon, mientras las cosas parecieron regresar a la normalidad en casa. Luego llegó esta maldita semana llena de miseria y de ruina. Así fue como pasó. Habíamos zarpado en el Mayday para un viaje de 7 días, pero una avería hizo que tuviéramos que dejarlo en puerto durante 12 horas. Desembarqué y volví a casa, pensando en la sorpresa que le daría a mi mujer y esperando que se alegrase de mi pronto regreso. Pensaba en ello mientras llegaba a mi calle. En ese momento me adelantó un coche y allí la vi, sentada junto a Fairbairn, ambos hablando y riendo, sin pensar en mí ni por un momento, mientras los miraba desde la acera. Les aseguro, y tienen mi palabra, que a partir de aquel momento dejé de ser mi propio dueño, y cuando intento recordar lo que hice es como si hubiera sido un sueño. Últimamente había estado bebiendo mucho, y eso, unido a lo que acababa de ver, me reventó la cabeza. Ahora mismo hay algo que palpita en ella, como el martillo de un estibador, pero aquella mañana era como si las mismísimas cataratas del Niágara rugieran en mis oídos. Apreté el paso y corrí tras el coche. Llevaba un pesado garrote de roble en la mano y todo cuanto veía me parecía teñido de rojo. Pero a medida que corría empecé a pensar y aflojé el paso para que no me vieran. Se detuvieron en la estación de ferrocarril. Había una gran multitud en las oficinas, así que pude acercarme bastante sin que me vieran. Sacaron billetes para New Brighton, al igual que hice yo. 3 vagones tras el suyo. Cuando llegamos, echaron a andar por el paseo y yo nunca estuve a más de 100 metros de distancia.
Al fin vi que alquilaban un bote y salían a remar, pues era un día caluroso, y sin duda pensaron que estarían más frescos en el agua. Era como si alguien los hubiera puesto en mis manos. Había bastante bruma y no se podía ver nada más allá de unos pocos cientos de metros. Alquilé un barco y remé tras ellos. Podía ver la silueta de su bote como un manchón indistinto, pero iban casi tan rápido como yo y estábamos a casi 2 kilómetros de la costa cuando por fin los alcancé. La niebla era como una cortina a nuestro alrededor y los tres estábamos justo en medio. Dios mío, nunca olvidaré sus rostros cuando vieron quién iba en el bote que se les cruzaba. Ella gritó. Él lanzó imprecaciones como un loco e intentó darme con un remo. Sin duda había visto la muerte en mis ojos. Los esquivé y le di un golpe con el garrote que le aplastó la cabeza como un huevo. Tal vez la habría perdonado a ella, pese a lo enloquecido que estaba, pero se arrojó a sus brazos llamándolo a gritos por el nombre. Golpeé de nuevo y cayó junto a él. Era como una bestia salvaje que ha probado sangre. De haber estado allí Sara, juro por Dios que se habría unido a ellos. Saqué el cuchillo y bueno, he dicho suficiente. Me produce una alegría salvaje pensar en lo que sentirá Sara cuando reciba las pruebas de lo que su entrometido ha acabado causando. Até los cuerpos en el bote, abrí una plancha y me quedé por allí para asegurarme de que se hundía. Estoy seguro de que el propietario debió de pensar que se habían perdido en la niebla y habían quedado a la deriva en alta mar. Me limpié, volví a tierra y regresé a mi barco sin que nadie sospechara lo que había ocurrido. Aquella noche preparé el paquete para Sarah Cashin y al día siguiente lo mandé desde Belfast. Esta es toda la verdad de lo ocurrido. Pueden colgarme o hacer lo que quieran conmigo, pero no van a castigarme más de lo que he sido hasta ahora. No puedo cerrar los ojos sin ver esos dos rostros mirándome con la misma expresión que miraban mi bote cuando apareció entre la niebla. Su muerte fue rápida, pero a mí me están matando poco a poco. Otra noche como la anterior y estaré loco o muerto por la mañana. No me pondrán solo en una celda, ¿verdad, señores? Por el amor del cielo, no me dejen solo y quiera Dios que en su momento de agonía sean tratados como me tratan ahora. ¿Qué sentido tiene todo esto, Watson?, dijo Holmes con solemnidad mientras posaba el fajo de papeles. ¿A qué propósito sirve este círculo de miseria, miedo y violencia? Debe tenerlo al menos que el universo esté gobernado por el azar, lo cual resulta inconcebible. Pero ¿cuál es el objeto? He ahí el eterno gran problema que la razón humana sigue estando lejos de resolver.